quiero estudiar medicina, ¿por qué debería considerar el TEC de Monterrey dentro de mis opciones? Dije, papá, voy a ser médico. No tenía idea. Se rumora que uno de los filtros para seguir estudiando medicina es esa clase o esa sesión donde los llevan a la morgue y pues los confrontan tal cual con la muerte. Entonces, ¿eso es cierto? ¿Es falso? El TEC está también por cambiar de plan, va por el TEC 25. Entonces, también habrá adaptaciones aquí. Eso es algo un poquito extraoficial. Por ejemplo, yo tuve una rotación internacional en Londres. Entonces, en el hospital privado van a ver con alguien muy resolutivo. ¿Por qué? Porque aprendiste del público y en el público te van a ver con alguien con mayor terapéutica, mayor capacidad para diagnosticar, porque aprendiste de los médicos privados, a los que si fallan en su diagnóstico y fallan en su tratamiento, no les pagan, hasta los demandan. En medicina casi nadie te va a enseñar a emprender, pero el TEC mismo de repente te dice, nuestro aprendizaje de liderazgo es ponerte en un grupo y sacar el proyecto. En un momento dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Hoy nos acompaña Jorge Noceda, estudiante de medicina en su año de servicio social, que además de todo es emprendedor social. Tiene una cafetería llamada Cafetería Especialidad y una agencia creativa llamada Love Max. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Juan, muchas gracias. Es un gusto estar aquí contigo y con toda la audiencia. El perfil de ingreso de medicina. Sé que solemos pensar que medicina normalmente es para aquellos que son los mataditos del salón, que se dedicaron a sacar 10. Cuando estás dentro te das cuenta que quien pudo ingresar a la carrera sí es porque tuvo un buen desempeño académicamente previamente, pero también es aquel que puede encontrar un balance en lo que es su estudio y también su vida personal. Muchas veces ingresas con algunos hábitos de estudio, como el tomar notas, y de repente te das cuenta que por la velocidad de las clases ya no tomaste notas de esa clase, entonces tienes que pedir la apunte a tu compañero. Básicamente es una carrera en donde si tú quieres seguir desempeñándote académicamente a un buen nivel, te necesitas aprender a adaptar. Para que la audiencia tenga conocimiento, Jorge también fue acreedor a la beca Líderes del Mañana del Tecnológico de Monterrey. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue este proceso de entrar al Tecnológico de Monterrey y aparte becado, aparte a una carrera tan compleja como puede ser medicina. Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo es esta beca? ¿Qué beneficios les da a la audiencia? Cuéntanos. Considero que es una de las mejores oportunidades a nivel nacional para aquel que quiere cambiar su vida. Esta beca consta de un apoyo del 100% del costo de la carrera en el tecnológico. Muchas veces te dan apoyo económico en cuanto a la comida. Libros también lo cubren, viajes en los que es necesario trasladarte, para ceremonias, para reconocimientos, para un perfil de chicos que se desempeñaron bien académicamente dentro de la preparatoria, vieron logros que se pudieron registrar, tanto académicos, deportivos, y para quienes tienen un perfil social porque te piden estar liderando un proyecto social. Yo les invitaría a poder aplicar, conocer en la página cuáles son los requisitos. Cuando yo apliqué estuve compitiendo contra 13,000 chicos a nivel nacional. Actualmente ya se abrió, no solamente está en México, se abrió a Latinoamérica y ya están aplicando más de 25,000 chicos. Pero de todos modos, comparando la población que tenemos al número de aplicantes, es nada. Lo que te puedo compartir es aplica si estás en estos años de elegir universidad y lo que va a pasar el resto de tu vida. Sobre todo que igual muchas veces como juventudes pensamos que necesitamos un proyecto que cambie al mundo, o haber encontrado prácticamente la cura del cáncer para poder ganar este tipo de becas. Pero la verdad es que si yo algo he aprendido de todos los líderes y lideresas del mañana que he conocido es que este perfil de ayudar a las personas, de ver qué pueden hacer por sus comunidades, creo que es clave para este tipo de becas. Y bueno, hay una estadística que dice que solo el 16% de las personas en edad de entrar a la universidad van a la universidad, y este tipo de becas sin duda creo que puede impulsar a democratizar ese acceso. Entonces, George, tú estudiaste medicina y en general esta carrera se considera que es de tiempo completo, que solamente puedes estudiar y no puedes hacer nada más. ¿Cómo tú lograste balancear esta parte de la beca, pero emprender, pero estudiar y también tener estas guardias? ¿Cómo lo hiciste? Que es una carrera muy demandante, de hecho de las más demandantes a nivel mundial. Si quieres sobrevivir y seguir creciendo en esta carrera, necesitas tener y buscar este balance entre la parte familiar, entre la parte social. Sí hay sacrificios importantes que haces. Muchas veces el no acudir a eventos familiares, el estar en la guardia mientras tus amigos están durmiendo, los años que implican, ellos ya se graduaron, ya están trabajando, tú todavía estás cursando esta parte de la carrera. Sí es un gran sacrificio, pero eso no quiere decir no voy a fiestas, no estoy con mi familia, no hago actividades que a mí me importan y que son importantes para mí. Tengo amigos que estudiaron, al mismo tiempo estuvieron jugando americano. Tengo otros amigos que estudiaron la carrera, trabajaban. Entonces tiene que ver con cómo te organizas y finalmente cómo es tu red de apoyo y cómo la vas construyendo. Nos salva la vida como médicos tener a nuestra familia que nos está apoyando, que muchas veces nos recibe con un plato en la mesa cuando llegas a una guardia y estás listo para irte a la cama a dormir, o amigos en donde hay un examen
examen bien estresante, tuviste guardia y de todos modos sales del examen y sabes que valió el examen, pero de todos modos te ríes con ellos, porque aunque estudies, aunque estudies, muchas veces no vas a entender qué sucedió y por qué el examen te destrozó de esa manera. ¿Cómo lo logré balancear? Cuando me dijeron que aprovechar el TEC y las oportunidades que me daba el TEC, me recomendaron tocar muchas puertas. Aprovecha y entra por las que se te abran, sigue buscando nuevas puertas y de ahí es que me empecé a interesar en lo del emprendimiento. Tuve varios emprendimientos que fallaron, me di cuenta, aprendí de esos errores y seguí caminando. Creo que esa es la motivación. Sí te puedo decir que personalmente muchas veces dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Me acuerdo una guardia, entramos a sacar un apéndice, era un apéndice que ni siquiera se debía de haber sacado, pero al R2 se le ocurrió en ese momento practicar, eran las 3 de la mañana, yo estaba instrumentando, le estaba pasando al adscrito y al R los instrumentos para que pudieran operar, y en un momento dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Me empecé a descompensar, se me bajó la glucosa, no había desayunado, no había comido, todo el turno estuvo súper fuerte. Finalmente estábamos a esa hora y no habíamos acabado. Digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y después de salir de esa guardia y de darnos cuenta que ni se tenía que operar y eso, te quedas analizando, bueno, estos sacrificios valen la pena para lo que viene después. Tipo de momentos creo que son los que nos forjan como profesionistas, que es parte de ir a la universidad, ¿no? El aprender a lidiar con la frustración. En academia, pues repruebas un examen, repruebas una materia, pero en la vida real, pues es un paciente tiene que recibir una amputación o incluso fallecer, ¿no? Entonces creo que esa parte de tolerancia a la frustración es súper clave que la audiencia tenga claro que como médico pues tienen que desarrollar esa habilidad. Y para hablar un poquito acerca de tu universidad, George, en México hay más de 100 universidades que ofrecen el programa de medicina, 30 públicas, 70 privadas. ¿Por qué elegir el TEC de Monterrey? Yo como persona que quiero estudiar medicina, ¿por qué debería considerar el TEC de Monterrey dentro de mis opciones? Porque está en los primeros 3 lugares del ranking nacional para aquellos alumnos que aplican el examen nacional para residencias, el ENARM. El TEC siempre está hasta arriba, el campus de Guadalajara, el campus Ciudad de México, y estamos siempre compitiendo con la UP. Pero lo que yo te puedo compartir después de haberlo vivido y de haber estado con compañeros en el internado de la UNAM, de la UP, del Poli, de la Salle, de la Náhuac, es que en el TEC no solamente están pendientes de que te estés preparando de forma adecuada, sino también están pendientes de tu bienestar. Gente que sí está pendiente de que estés durmiendo bien, de que estés aprendiendo, de cómo darte mayores oportunidades. Por ejemplo, yo tuve una rotación internacional en Londres, en la parte del internado y de las rotaciones que te permite rotar en institutos nacionales, en los mejores hospitales aquí en México. Y el programa que tiene el TEC te permite estar aprendiendo no solamente de especialidades, ginecología, pediatría, cirugía, también medicina interna, sino también vas a unas especialidades diferentes como es oncología, dermatología, que ven otras escuelas de una forma o mucho más corta o a veces no lo llegan a ver. Rotamos hasta con radiología, en FUCAM, por ejemplo, hasta con medicina nuclear. Y si tuviera que hacer de nuevo la decisión, 100% escogería el TEC. El nivel de convenios que tiene el TEC con los institutos nacionales a nivel internacional, yo creo que sí es muy destacable. Sabe que muchas veces está este estigma de que en medicina y en los hospitales es el lugar donde los derechos humanos no existen. Sin duda, para ustedes me consta que hay gente en constante lucha para que esto se mantenga. Y ahora que mencionas un poquito esta parte de la experiencia internacional, George, ¿tú le recomendarías a la audiencia irse de intercambio, al menos en esta carrera? Totalmente. Suma mucho tu visión, te hace tener una visión diferente. Yo me fui en un intercambio de salud pública, estuve en King's College en Londres, pero también estuve en segundo colegio a nivel internacional en cuanto a salud pública, de los mejores, literal. Este está detrás de Oxford, LSTHM. London School of Hygiene and Tropical Diseases and Medicine. Para mí me cambió totalmente la visión, desde cómo abordar la salud pública, cómo promover lo que realmente funciona en los sistemas de salud, encontrar cuáles son los factores que involucra el que una persona, un paciente que tienes enfrente no pueda acceder a medicamentos. Por ejemplo, en México vivimos esta parte de la obesidad, entonces mi maestro ahí me decía, ¿cómo crees que a alguien que tiene el salario mínimo para comer y diariamente tiene que comprar para alimentar a su familia y tú le estás mandando además de todo medicamento y le estás diciendo, haga este programa de ejercicio, siga esta dieta, te das cuenta que o compra el alimento saludable
mueble que le mandaste, que normalmente va a estar a un mayor precio, o compra unos tacos de canasta para que su familia se pueda llenar y pueda seguir sustentando las otras necesidades. Entonces, ahí hay muchos factores que involucran el que tú tengas un paciente enfrente y lo tienes que ver de esa forma. El cómo estar promoviendo estas políticas públicas para que realmente sean prácticas y aplicables a otros niveles dentro del sistema y funcionen. Te das cuenta que ahí empiezas a concientizar, empiezas a verlas diferente y finalmente allá en Europa la academia es otra cosa. Al maestro se le tiene que nombrar por un grupo de asesores, tiene lugares públicos asignados para ellos en cuanto a estacionamiento, se respeta la academia, los políticos los escuchan. Aquí en Latinoamérica es otra cosa, es otro contexto totalmente, pero si conoces lo que está sucediendo allá, lo bueno lo puedes llegar a tropicalizar y aplicarlo aquí. Tuvimos también conferencias con el director de The Lancet, con toda esta parte que pasaba con Palestina. De verdad, me cambió la visión, mi rotación internacional. Por supuesto que recomiendo que las puedan tomar. Te permite crecer en otros aspectos personales, como el tener que decidir qué comer, el finalmente administrar un presupuesto que ya hiciste en la universidad, pero finalmente tenías a tus papás en otro estado o en la misma ciudad y aquí estás a otro lado del charco. Si la pueden hacer, aprovechen. El investigar a los profesores. Creo que es una tradición que no tenemos mucho en Latinoamérica, pero en Europa es súper marcado que tú eliges a tus profesores más que por la calificación de misprofesores.com, por las credenciales que tienen, por la afinidad que tienen con lo que tú quieres hacer. Es un sentido de admiración de esta persona está haciendo algo parecido a lo que yo quiero hacer. Eso creo que también te ayuda a ver las clases con otro enfoque que me gustaría que más personas en Latinoamérica empezaran a hacer, porque justo ya no es ver al profesor pues solo como meramente una herramienta que te va a compartir conocimiento, sino justo como una persona que tiene sus vivencias, sus historias y ahí es donde está la carnita de pues que las clases sigan teniendo personas, ¿no? El tú poderle plantear casos de la vida del profesor y que con evidencia te cuente qué pasó, sin duda creo que es una de las buenas prácticas que yo le recomendaría a la audiencia. Pero hablando de buenas prácticas, George, en medicina hay muchos mitos. Cuéntanos algunos mitos que tiene tu carrera. Si eres médico, obviamente no vas a dormir, vas a salir de fiestas, eso no es cierto. Aquí tiene que ver qué tan organizado eres. Si tú dejas todo hasta el final y estás estudiando, matándote una semana antes del examen, por supuesto que no vas a dormir porque es mucho material el que tienes que repasar. Todo cambia en el internado, eso también es muy cierto. Otro de los mitos que creo que te puedo comentar es en medicina la calificación es aquello que te va a definir tu trayectoria en la vida profesional. Eso tampoco es cierto. Es muy importante porque las personas que te escogen en los hospitales para hacer tu especialidad la toman en cuenta, pero lo más importante creo que es el que tú puedas entender qué es lo que estás estudiando, lo puedas asociar a las patologías del paciente y finalmente ver al paciente como alguien integral, ver qué está sucediendo en su casa, ver por qué está actuando de esa forma, qué lo llevó a enfermarse, para también darle recomendaciones o abordarlo y tener resoluciones. Otra de los mitos creo que sería los médicos en su enseñanza todos son desalmados, no toman en cuenta al estudiante, los tratan como esclavos, hacen su trabajo. Hay médicos excelentes como seres humanos. Por la necesidad que hay en México, nosotros sabemos que los médicos viven una vida muy estresante laboralmente, pero no debería de ser así. Entonces estos médicos no solamente crecieron con esa conciencia, sino también hay médicos muy atinados en la parte financiera, en la parte empresarial, que les permiten tener otros estilos de vida y también otro tipo de terapia para sus pacientes. Si te pudiera compartir muchas verdades de la carrera es que finalmente sí te hace crecer como ser humano, te hace crecer en la parte de empatía, te hace crecer también como persona en todas las áreas. Disciplina, entender por qué sacrificas las cosas, el saber medirte, el saber administrarte, etcétera, etcétera. Y una de las preguntas que también tenía la audiencia es, se rumora que uno de los filtros para seguir estudiando medicina es esa clase o esa sesión donde los llevan a la morgue y pues los confrontan tal cual con la muerte. Entonces, ¿eso es cierto? ¿Es falso? No, es totalmente falso. Los hospitales van cambiando esta parte de seguir utilizando el anfiteatro a lo que sería el poder estar disecando con cadáveres y el poder estar aprendiendo de ellos a la parte de la tecnología. Por ejemplo, en el TEC ni siquiera vimos cadáveres y el argumento de mis profesores era, lo vas a ver con pacientes reales, lo vas a ver en el quirófano. No necesitas verlo en cadáveres. Ahí tenemos tecnología que te van a ayudar a entender cómo está la anatomía. Era una mesa en ese caso, se llamaba Anatomash. Creo que todos reaccionamos diferente a
la muerte. Creo que todos aprendemos a también sobrellevarla, pero cuando fallece un paciente que estaba en tu cuidado, no funciona como filtro, no lo vemos así. Lo vemos como un aprendizaje y también nos duele. Y creo que es parte de este enfoque de salud más holístico, ¿no? De dejar de ver la salud como ausencia de enfermedad y verlo, como tú dices, mucho más integral y en las condiciones que tiene que tener el paciente para poder llegar a este punto. Vamos a ver un poco acerca del plan de estudios de tu carrera. Tiene 8 semestres a grandes rasgos, después trimestres clínicos, tus rotaciones y por supuesto el servicio social. Podemos ir entre los primeros semestres y que nos vayas contando como las materias más complicadas o las materias que son la base de la medicina y que la audiencia tiene que entender sí o sí, para que un poquito la audiencia se vaya dando cuenta de qué va a aprender en medicina estudiando en el TEC de Monterrey. Se llama Tech 21. Creo que funcionó muy bien con carreras como lo que es administración. En medicina, la realidad es que sufrieron bastante los estudiantes porque las materias que nosotros veíamos en 5 meses, los chicos los estaban viendo en bloques de semanas. El TEC está también por cambiar de plan. Va por el Ok. TEC 25. Entonces, también habrá adaptaciones aquí. Eso es algo un poquito extraoficial, pero que viene por ahí. Puedo decir que en todas las universidades nos encontramos con los primeros semestres o los primeros 2 años en donde vemos ciencias básicas. En el primero es un repaso de lo que fue química orgánica, bioquímica, anatomía, biología, toda esta parte que vimos de forma general en la prepa, profundizamos más en esto. Padre del TEC y creo que cada vez las universidades fueron adaptándolo mucho más. Tiene que ver con el aprendizaje basado en casos. Entonces nos daban un caso, por ejemplo, para entender la célula la asimilábamos como una fábrica. La mitocondria es justo los generadores de tu fábrica. El retículo endoplasmático rugoso van a ser las cadenas de producción de tu fábrica. Todo esto lo hacíamos basado en casos. Y ya en anatomía, dentro de la redacción del caso, los términos a investigar. Eso es lo que vas a ver los primeros 2 años. Los siguientes 2 años vas a estar viendo lo que son las ciencias clínicas, patología. Vas a entender al cuerpo desde una forma normal, ¿ok? Desde una vista en donde no tiene ninguna patología. Materia como oncología, se va complementando con lo que ya tienes como bases y va sumando a lo que finalmente vas a terminar aplicando en el internado. Nuestro internado también es bien diferente. Normalmente tienen prácticas durante estos 2 años intermedios y van a hospitales, justo están en contacto con los pacientes. Tienes al estudiante justo haciendo historias clínicas, de repente ayudándote a hacer alguna curación. Nosotros no. Tenemos estas prácticas hasta lo que es el internado y por eso es que llevamos 2 años de internado. Seguimos teniendo clases, tenemos especialidades. Bueno, nuestro primer año del internado, que es ginecología, pediatría, cirugía y medicina interna, estamos en los mejores hospitales de la ciudad. Tenemos también en Monterrey, lo hacen así, en Guadalajara. En el caso de la Ciudad de México vamos al ABC Santa Fe, a Los Ángeles, desde el Ángeles México hasta el Interlomas, hasta Coxpa. Estamos rotando con tutores que están justo al pendiente de nosotros y se dedican a enseñarnos de lo que están viendo ellos en consulta o en cirugía. Estamos rotando en hospitales Joco, el Hospital General, en Magdalena, Topilejo, en el Ajusco Medio. Tienes esta experiencia de ver pacientes, una gran cantidad de pacientes. Formas parte del servicio, estás ayudando como cualquier médico interno. Hay hospitales en donde tú eres el encargado de los pacientes por la cantidad de pacientes, porque no hay médicos adscritos, entonces a ti te toca tomar las decisiones. Hay hospitales en donde estás siempre atrás de un tutor y le vas a estar aprendiendo. Eso, creo, permite que tú tengas un aprendizaje integral y también con muchas mayores oportunidades, diferencia de otras universidades. Y sí lo puedo decir con mucha paz, porque de repente estuvimos con los mejores médicos que estaban en los hospitales privados y podemos llegar y aplicar esa terapéutica, ojo, no medicamentos, porque no los va a ver, pero sí esos principios terapéuticos. Oye, primero un trato humano, sigue siendo alguien a quien tienes que tratar con dignidad, en vez de estarles recetando antibióticos a lo loco, mejor Claro. recétale algo que le vaya a funcionar. Y de los hospitales públicos podemos aprender que lo que tienes que hacer lo tienes que hacer con excelencia, lo tienes que hacer de tal manera que sirva al paciente y con los recursos que tienes. Y eso lo llevas también al hospital privado. Entonces, en el hospital privado van a ver con alguien muy resolutivo. ¿Por qué? Porque aprendiste del público y en el público te van a ver con alguien con mayor terapéutica, mayor capacidad para diagnosticar, porque aprendiste de los médicos privados, a los que si fallan en su diagnóstico y fallan en su tratamiento, no les pagan, hasta los demandan. Y aquí me surge una pregunta. Ya nos dijiste que a lo mejor el tiempo es muy, muy breve en el plan anterior. Entonces, si a ti te dieran la oportunidad de moverle algo al plan de estudios,
que le mueves, que le quitas para mejorar la experiencia educativa y que pueda ser aplicable en el mundo real. Dejaría que médicos diseñen este plan. Todo, te digo, partió para las otras carreras, para poner en práctica lo que aprendían en el salón y llevarlo a empresas. En la medicina no es así. Sí necesitas una base teórica bien importante antes de ponerte enfrente de un paciente. No estás tratando con otros sistemas. Entonces, dejaría eso por principio. Lo siguiente sería que tuviéramos muchas más experiencias en hospitales públicos y creo que en medicina casi nadie te va a enseñar a emprender. Tuvimos una clase de finanzas y eran Ok. finanzas, nos decían, es para llevar sus consultorios o sus clínicas, pero y era como, y luego, literal, si quiero invertir en activos o en pasivos, ¿quién me lo va a enseñar? Ya, es el TEC, pero el TEC mismo de repente te dice, nuestro aprendizaje de liderazgo es ponerte en un grupo y sacar el proyecto y a ver con qué te peleas y cómo te peleas. Iría más hacia la conciencia social también. Pondría más posibilidades en donde los estudiantes pudieran intervenir socialmente con comunidades. Básicamente eso. Para hablar un poquito igual acerca de la vivencia extraacadémica que tiene el Tecnológico en Monterrey, es importante decirle a la audiencia que es una universidad que fomenta que haya muchos grupos estudiantiles, organizaciones, no solo nacionales, sino también internacionales. Entonces, cuéntanos, George, en cuanto a laboratorios o vivencia extraacadémica, ¿qué es lo que tiene el TEC de diferente respecto a otras universidades que igual imparten medicina? Justo también tiene capítulos como lo tiene la Universidad Nacional, como lo tiene el Poli, algunas universidades en Yucatán, de la ANS, la Asociación de Estudiantes de Neurología y Neurocirugía. Tiene conexiones desde con la Clínica Mayo y Ok. con doctores como el doctor Quiñones dentro de ella. Te permite tener experiencias, tener plática con ellos, hacer proyectos. Es un capítulo que es súper valioso dentro del TEC para los estudiantes de medicina que quieren estudiar neurología o neurocirugía. Incubadoras, que había en el TEC los programas en donde nos ponían mentores de primer nivel a enseñarnos de finanzas, de administración, parte legal, que normalmente no lo hacen otras universidades. Tengo una amiga que acaba de organizar su primer congreso de traumatología y ortopedia, lo hizo con un enfoque de género. Vinieron ponentes internacionales. Tenemos organizaciones como Techo, en donde el TEC también está muy ligado y te permiten ir a colaborar a comunidades construyendo hogares que son ecológicos y que son justo accesibles para las familias que los tienen. Entonces hay mucha experiencia. La parte deportiva, la parte cultural también con la que te permiten involucrarte es muy amplia. La oferta que tiene en vivencia extraacadémica del TEC es súper amplia y la verdad también es de esas universidades muy dispuestas a, si hay un grupo de personas interesadas en cierta actividad, se abren clases, simular batallas de Star Wars, pero ajedrez, pero fotografía, pero no sé, lo que se les ocurra, hay un club que hace eso dentro del TEC. Para que la audiencia lo sepa, la parte del servicio social cambia un poquito. Generalmente en otras carreras son 480 horas, de acuerdo a lo que marca la ley, pero para medicina, ¿cómo es esta parte, George? ¿Y cómo se gestiona dentro del TEC? Para medicina tienes que cursar un año. Te Ok. diría el número de horas, pero la realidad es que todo depende de tu servicio social. Esto que ya es muy conocido, en donde te mandan a provincia y finalmente tú eres el médico del pueblo y tienes que Ok. resolver si te llega alguien dando a luz a las 3 de la mañana y tú estás en tu casita resolviendo el parto. Entonces el servicio social cambia mucho. Finalmente termina siendo un año, el último año de tu carrera antes de titularte. Ya no tienes clases académicas, solamente te dedicas a estar en tu servicio. Puedes estar en hospital, puedes estar en el servicio en el hospital o en la parte administrativa, puedes estar con un tutor en el hospital, básicamente aprendiendo de él, haciendo investigación, que lo sepan. Nosotros tomamos este año como un año en el que estudiamos para prepararnos para el ENARM, que normalmente es por sorteo, a veces Ok. es por competencia, tienes que hacer oposición, va un examen y al mismo tiempo suman tu promedio y de acuerdo a ese te dan la sede. Para ir cerrando esta parte de academia, ¿cómo pensabas que iba a ser tu perfil de egreso cuando entraste, cuando ibas en primer semestre y apenas sabías qué iba a ser la carrera? ¿Y cómo terminó siendo ahora que ya estás en tu último año, ya por fin eres libre de las guardias? Ay, hermano, yo te podría compartir que no tienes idea de qué es a lo que te vas a enfrentar. Yo me acuerdo mucho cuando me dieron la beca, finalmente me mandan un correo anunciándote que fuiste seleccionado después de un proceso bien arduo de selección. Fue casi un año de espera. Recuerdo haberme levantado a las 6 de la mañana, haber abierto mi correo y tener esta sorpresa, esta emoción. Fui con mi papá
abrazarlo, lloramos los dos. Le dije, papá, voy a ser médico. No tenía idea. No tienes la experiencia de lo que es estar desvelándote para los exámenes, estar estudiando, estar al mismo tiempo con el estrés, estar de repente, oye, ¿será mi vocación? No lo será. Y después te vas dando cuenta que lo que aprendes en la universidad te permite estar dentro de cualquier ambiente, hospital, consultorio, en la calle, resolviendo por el paciente, poniéndolo a él primero y viendo cómo le puedes ayudar. Ya en este año ya podemos nosotros resolver los casos en donde podemos ayudarle a estos pacientes. Cuando veo que le funciona lo que planeo y lo que implemento a los pacientes, salgo bien contento. Creo que esto es lo que me da más satisfacción. El haber aprendido en estos años las cosas a través de error, a través de consejos de mis tutores, a través de mucha literatura, finalmente funciona en ellos. Y que también lo hago de una forma digna. Que no solamente va a ser, sí, toma tu tratamiento para la diabetes, toma tu tratamiento para esta gripa, sino el paciente se va a sentir atendido, se va a sentir escuchado y al mismo tiempo va a agradecer que hay alguien que va a estar al pendiente también de su salud. Sin duda, los hospitales son una experiencia, pues, traumática hasta cierto punto y el que haya doctores que tengan esa visión ayuda mucho a saber que las personas no están solos en este mundo. Ustedes se tienen que preparar tanto porque su día a día va a ser estar con personas que les van a decir sus síntomas, van a ver ustedes los signos y como puede ser que le estén diciendo la verdad, como puede ser que no. ¿Cómo consideras que las herramientas de inteligencia artificial van a ayudar a tu profesión de aquí a 10 años? ¿Sea una gran herramienta o hay personas que dicen va a sustituir a los doctores? ¿Tú qué crees que va a pasar con tu carrera y la inteligencia artificial en los siguientes años? Creo que no se pueden sustituir. Es una realidad que actualmente ya están ayudando al diagnóstico y a la implementación de un tratamiento basado en medicina que parte desde la evidencia. Tantos tratamientos como médicos se te llegan a olvidar y nunca lo hicieron solos, nunca se hizo solos. Estaban siempre las fuentes de consultas. La inteligencia artificial, por supuesto, va a facilitar las cosas, va a permitir que haya mucho mayor avance, pero como en todas las disciplinas, tiene que haber un criterio en dónde y cómo utilizarla. Tiene que haber gente que sepa éticamente qué es lo correcto. De hecho, las universidades ya están empezando a implementar las materias porque se dan cuenta que es un camino que se debe de seguir. Los doctores no pueden ser sustituidos porque la inteligencia artificial no es humana. Entonces, la parte de la empatía, la parte del criterio, el entendimiento, la inteligencia artificial, tú le puedes poner, tengo estos signos, tengo estos síntomas, de acuerdo a lo que hay en los datos, ¿qué podemos hacer? No va a escuchar al paciente, de repente el paciente te miente, aprendes a diferenciarlo. Y sí, recalco en esto aún, igual y nos sorprenden. Tenemos que pasar, hermano, la verdad, se me hace muy, muy, muy interesante toda esta parte de biosensores y cómo podemos usar la inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico del paciente, pero sin duda creo que siempre la parte del contacto humano es algo que las personas, no solo en las grandes urbes, sino también en los pequeños pueblos, siempre van a buscar. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. En México hay un modelo que es el de farmacias similares, lo cual para el público en general permite una consulta muy, muy barata, cuenta 60, 70 pesos, y este tipo de modelos han hecho que la salud hasta cierto punto sea accesible. Pero, ¿qué papel juega el médico dentro de la sociedad mexicana? ¿Es bien valorado o un médico tiene que tener un diferenciador para poder resaltar dentro del mar de médicos que hay dentro de México? Hay personas que te van a decir, no hay suficientes médicos en México. Necesitamos crear más médicos para poder llegar a los lugares más recónditos del país. Hay personas que te van a decir, México está saturado de médicos. El problema es que está lleno de médicos mediocres. ¿Qué? ¿A quién le crees? ¿Te das cuenta? Finalmente es una disciplina en donde hay un intercambio de bienes, por lo tanto es negocio. Farmacias similares es un negocio y como tal tiene empleados y tiene un público al que se le tiene que vender. Por supuesto que el negocio va a buscar ser redituable y va a buscar tener mayores ganancias. Entendiendo esto, vas a dejar de criticar a farmacias similares como, es que farmacias similares se aprovecha de los médicos. No, es un negocio y como tal, dentro del mercado va a haber diferentes negocios. Como médico, sí hay varios factores que te hacen diferenciarte. Primero, que seas muy bueno en la parte del diagnóstico, de los tratamientos, del trato humano. Tuvimos experiencias con médicos que se vendían, wow, de verdad, un pediatras que parecía que le estaban coqueteando a la mamá del paciente, que de verdad trataban muy bien a los niños, jugaban con ellos, con los papás, divertían, les contaban historias personales. Eso en un negocio, en un sector del mercado que te
te permite hacer eso, que es el privado. Dentro de la parte pública, no. Nos dejaban a nosotros, a los niños, y con temperatura, fiebre, tú decías, pobre niño, y le estabas tú dando el baño. Así tienes que aprender a venderte, porque tú quieres a los mejores pacientes, vas a buscar a los que buscan pagar más, pero estos pacientes tienen también acceso a otro tipo de cosas, entre ellas educación. No van a ir con un médico mediocre, no van a ir con un médico que les hable mal, que no esté disponible para atenderles, por lo tanto te tienes que adaptar a ellos. En México hay excelentes médicos. Cuando yo me di cuenta de esto fue cuando a uno de los mejores reumatólogos en México con los que nos tocaron rotar, les llegó un paciente que venía después de no haber encontrado el diagnóstico, haberse ido a Europa y a Estados Unidos a atender. Llegó con él, el doctor lo que hizo fue hacerle su entrevista clínica, le pidió sus análisis que le habían realizado y también lo examinó y dijo, le puedo decir, ya sé que tienes, te voy a tratar así y además de todo, vamos a diagnosticarte en el laboratorio de tal forma que tú estés en paz y puedas entender qué quiere decir esta enfermedad y cómo la vamos a estar sobrellevando. Los institutos tienen a muy buenos doctores, los hospitales públicos tienen a muy buenos doctores, pero como todo, no puedes perderte de las realidades que existen en nuestro país, por lo tanto, sí tienes que aprender a vender. Esa parte también se me hace súper enigmática. Y esa gran labor social de ser un detective y decir, mira, yo sé qué es esto y hay a veces padecimientos tan complejos que justo, o sea, puede ser uno, dos, tres, cuatro, cinco diagnósticos y que ninguno concuerde. ¿Alguna experiencia profesional que te haya marcado en las entrañas de tu vida y que digas, esto la verdad es algo que cambió mi manera de ver la vida? La carrera está llena de ellas. Te voy a hablar la parte del internado. Justo llegábamos a una nueva rotación en el Ajusco Medio. Y en el primer día nos encontramos con una doctora, que es la doctora Dirce, ginecóloga, muy, muy buena. Y la doctora estaba en ese momento atendiendo un caso de un médico que había dejado pinzada a la paciente de sus arterias uterinas para que éste no siguiera sangrando. Después de haber dado a luz, el útero, justo lo que tiene es esta irrigación por las arterias uterinas, y cuando da a luz y termina el proceso de alumbramiento, se empieza a contraer de forma natural. Y eso hace que también todo lo que pudo haber desangrado, las venas empiezan a constreñir, entonces empieza a dejar de haberlo. Como no sucedió con esta paciente, al doctor se le hizo muy fácil. Se la voy a dejar a la doctora de la mañana. Pues la pinzo, es una técnica que se viene haciendo muchos años, pero no se deja, si no se tiene que hacer con intervención. La dejo y ya. La doctora súper enojada con el médico, pero a nosotros nos trató dignamente, nos dijo, chicos, les voy a enseñar qué hacer en este tipo de casos. Por principio, va primero el paciente, órale, lo sacamos. Y con mucho temor, tomó las pinzas, temor porque podía haber una hemorragia y la paciente se podía ir, las quitó, a la paciente le fue explicando paso a paso lo que tenía que hacer, y después de esto, tuvo el tratamiento y acompañó a la paciente durante este tiempo. Eso me enseñó dos cosas. Primero, siempre te vas a encontrar con gente que haga las cosas diferentes, y eso no quiere decir poner al paciente primero. Tú tienes que enfocarte en hacer tu trabajo, hacerlo bien, ayudar a la mayor cantidad de pacientes que puedas, y después seguir haciéndolo, seguir haciéndole. No te concentres en lo que hagan los demás, concéntrate en lo que haces tú. Si esto se hace bien, finalmente vas a seguir creciendo, y la gente te va a seguir, la gente se va a juntar. Oye, este médico hace las cosas bien, por lo tanto, yo quiero trabajar con él. La otra experiencia tiene que ver con, yo soy médico pasante, todavía no tengo mi cédula, pero me tocó atender justo el fallecimiento de unos amigos de la iglesia, en específico de su mamá. A la señora ya la habían desahuciado, estaban por darle cuidados paliativos, pero una de las hijas no quería sacarla por este temor que tienes a, si la saco, quiere decir que ya se va a morir. Les pude ayudar a sacarla y durante días se le estuvo tratando, se le estuvo atendiendo. Finalmente falleció. Era un paciente que estaba a cargo de mí oficialmente, no había otro médico como lo hicimos dentro del hospital. Las decisiones que vas tomando ahí pesan, y creo que eso me ha permitido ahora ver a los pacientes también de forma diferente, entender que las decisiones que estoy tomando tienen que tener siempre una justificación, le tienen que hacer bien al paciente y siempre tengo que estar atento a cómo estás reaccionando. Wow. La verdad es que es una experiencia súper, súper compleja y te agradezco muchísimo el que le hayas compartido, hermano, porque no me imagino estar en tu lugar y el coraje que se tiene que tener, el temple y la empatía, sobre todo, la empatía para poder hablar con tus amistades y poderles dar la noticia. Transicionar y entender que una persona pues a veces está mejor descansando, también es súper complicado. Entonces, te admiro mucho, hermano. Vamos a pasar a la parte de preguntas rápidas. Algo de tu carrera que si el mundo supiera, sería un lugar mejor. La parte de empatía hacia los pacientes, no juzgarlos por justo contextos, ni siquiera por educación, simplemente aprender a colaborar para que las cosas salgan mejor. ¿Qué factores consideraste para decir yo quiero estudiar medicina? El fallecimiento de uno de mis mejores amigos. Lo acompañé en los últimos días, falleció de cáncer y la verdad es que todavía
sí, sigue impactando y aún me quiebra la voz, pero al entender cómo los médicos intervinieron para que él pudiera vivir este año de una forma mejor, me motivó a la parte de la medicina. Durante la carrera, ¿dudaste algún punto en salirte o en cambiarte de carrera? Y si sí, ¿qué consejo le darías a la audiencia que se encuentra en esa situación? No, dudé muchísimas veces. Todos lo hacemos. Podría decir, no tengan miedo, sigan soñando. Este consejo va a estar un poco contradictorio, pero es sueña y al mismo tiempo ten los pies en la tierra. Tengo un amigo, él se salió de la carrera. Empezamos los 2 primeros años, dijo, esto no es para mí, quiero mejor estudiar biología. Se fue a la biología y después dijo, biología no era para mí, mejor medicina. También es uno de los mejores médicos que conozco en formación. Las decisiones difíciles son decisiones difíciles porque justo no hay una opción mejor que otra. Y esta parte que comentas de cambiarme de carrera y luego regresar y decir, no, ¿sabes qué? Siempre sí es algo que me gustaba. Creo que es algo que en México tenemos muy estigmatizado y pensamos que alguien que se cambia de carrera es tonto o no tiene como la madurez, pero la verdad es una decisión muy compleja que tienes que tomar a los 18 años y la verdad en una carrera tan compleja como es tratar el día a día con vidas, yo creo que se vale dudar, se vale tener sus crisis emocionales y bueno, como tú dices, pues al final no están solos, no están solas. Así es. Hermano, ¿cuál es tu definición de éxito? Poder disfrutar los tiempos, independientemente de qué tan buenos o qué tan malos sean, con tus seres queridos, amigos y familia. Y eso muchas veces implica el hacer lo que a ti te llena. En mi caso es la medicina, al mismo tiempo es la parte de los emprendimientos, seguir ayudando gente. Mi éxito ahora va más hacia mi gente está creciendo. La gente que está alrededor de mí está creciendo, está aprendiendo, estamos sumando. Por el contrario, ¿cuál es tu definición de fracaso? Rendirte, eso para mí sería el fracaso. Eso no quiere decir detenerse o tomar aire o de repente decir voy a descansar, voy a tomar este tiempo para regresar con otra perspectiva. No, para nada. Quiere decir tirar la toalla y dejarlo ahí botado. Complicadas. Si tu carrera fuera una canción, ¿cuál sería? La estuve pensando, de hecho, creo que sería Titanium de David Guetta. Pero esta parte de I'm bulletproof, nothing to lose, far away, es la que me hace relacionarlo. George, ha sido un placer para mí y espero que para toda la audiencia el escucharte, el compartir justo unos minutos de tu tiempo. Me encantaría justo que aprovecharas este tiempo para que cualquier proyecto o cualquier lugar donde quisieras que la audiencia te siga. Adelante, las redes de tu cafetería, de Love Marks, el foro es tuyo, hermano. Gracias, sí, sí. Principalmente sumarse, me pueden seguir en mis redes sociales, en las redes de Tu Morada, que es mi cafetería, y de Love Marks. ¿Sabes qué? Creo, y lo puedo decir no con aires de más, creo que estamos a punto de explotar. Esto me emociona. El mejor de los éxitos, hermano. Ahí vamos a dejar todos los links para que puedan visitar las redes sociales y pues también que se den una vuelta por la cafetería ahora que va a cumplir un añito. Hermano, una gozada haber tenido esta charla contigo. Muchísimas gracias por estar en este foro con nosotros. Muchas gracias a ustedes, hermano. Sigan cambiando a esta parte de los estudiantes en México y de sus oportunidades. Sé que lo están haciendo bien. A la audiencia, despedirnos por este gran episodio que tuvimos y recuerden, decidir una carrera es algo complicado, pero no están solos, no están solas. Y lo más importante, recuerden decidirlo ustedes porque si no, alguien más lo va a salir de preferencia. Elijan hacer algo que los haga felices, que las haga feliz. Hasta pronto y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.